Queridos hermanos, qué bendición que nos acompañan hoy en Este es el Día, tu programa de reflexión de lunes a sábado. En esta ocasión tenemos un testimonio de nuestra hermana Dalila Arroyo. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es una bendición poder descubrir lo que Jesucristo ha hecho en tu vida y sigue haciendo. Y bueno, vamos a hablar entonces de tu vida, de un poquito del pasado, del presente y principalmente qué está haciendo Cristo hoy en esta época en tu vida. A ver, cuéntanos, ¿de qué parte eres tú? Bueno, yo soy de Nicaragua, de un pueblito que se llama Jinotepe, muy bonito y pintoresco de allá. Y mi familia la componemos, mi familia de mis padres y yo, ¿sí? La componen 5 hermanos. Ok. Y después, pues, conocí a Julio es mi esposo. Nos casamos en el 1978, hace ya 48 años. Wow. Tuvimos 2 años de noviazgo y en el 78 nos casamos. Y nacieron 2 hijos, primero Julito y Edgar, y el más chiquito fue después. Ok. Entonces, mira, Jinotepe, para los que no conocemos Nicaragua, está al sur de Managua, al norte, está lejos de Managua. Sí, está al sur de Managua, como a 45 minutos de la capital, o sea que la gente puede ir a trabajar a la capital y regresarse a su pueblo casi todos los días. Está inmediato, entonces. ¿Tu papá y tu mamá eran de Nicaragua? Sí, mi papá es de origen chino. ¿Oh, sí? Sí, es chino, y mi mamá, pues, de allá de Nicaragua. Mi papá también es de Nicaragua. Su papá es que era el chino. Sí, es una segunda generación de origen chino. Así es. ¿Y te recuerdas de alguna ciudad que te hayan contado de dónde era tu abuelo? Bueno, él contaba muy poco porque, por ejemplo, yo conocí a mi abuelo, pero tenía a lo mejor 2 años o 3 años cuando él ya se murió. Entonces mi papá lo único que hacía es que nos contaba historias. Es una historia triste porque en aquel entonces los chinos querían venir a América y venían en barcos, en barriles, escondidos. Entonces así mismo vino mi abuelo, en barriles, pero como son tan trabajadores los chinos, llegó a Nicaragua y mandó a traer a sus otros hermanos. O sea que mi papá tenía como 5 tíos que vinieron, que mi abuelo había mandado a traer. Y se pusieron en diferentes departamentos de Nicaragua y a él le tocó Jinotepe. Jinotepe. ¿Y qué apellido era tu abuelo? ¿Cómo dice? ¿Qué apellido era tu abuelo? Imagínense, se pusieron León, pero el apellido y el nombre era rarísimo. Mi papá apenas lo hablaba de esto porque no tenía con quién hablar chino. Ajá. Lo que sí él hacía que comía con palitos y ahí nos enseñaba a nosotros, comía esos arroces blancos como masa, ¿sí? Ajá. Y le echaban mucho, bueno, comían así muy rápido. Y nosotros decíamos, ay, te vas a ahogar, pero ya por último él ya hasta ni lo hacía porque se sentía que era como objeto de burla. Entonces él mismo fue dejando su tradición. Su tradición. Sí. Mira qué interesante que tú tengas raíces chinas, ¿verdad? Sí. Es interesante. Y entonces, cuéntanos, ¿estudiaste tu primaria en Jinotepe? Entiendo que tú tienes una maestría en economía. Cuéntanos al respecto. Entonces, mi papá era director de los institutos nacionales en Nicaragua. Entonces a él cada 5 años lo trasladaban a diferentes departamentos. Así fue que conocí casi todo Nicaragua, porque un tiempo estuvimos viviendo en Rivas, más al sur todavía. Otro tiempo estuvimos en Chinandega, al norte. Entonces, pues teníamos que andar siempre con él. A él lo mandaron para Corinto, una ciudad portuaria. Entonces nosotros todos los hermanos nos conocimos toda la ciudad. Entonces él nos iba matriculando en el colegio que había ahí
Entonces, había un colegio de monjas que estuve desde el kinder hasta que me bachilleré, wow, de la misma organización, ¿verdad? Sí. Porque en varias ciudades habían esas monjitas ahí, o sea que éramos muy católicos por tradición. Sí. Y entonces, ya cuando fuiste a la universidad, ¿fue en Managua? Fue en Managua, sí, porque solo ahí había y en León. Pero lo que yo quería estudiar era en Managua. Entonces me fui para allá, mandaron a mi hermano conmigo también, sí, porque él iba a estudiar. Entonces los dos ahí hicimos carrera. Ah, interesante. Sí. ¿Y luego sacaste un posgrado? Sí, después saqué un posgrado que me dieron una beca para ir a estudiar a Italia. A Roma. Entonces me pagaban todo, los estudios y todo. Entonces pues aproveché y estuve ahí más de un año. Sí. Más de un año y era economía, yo estudié economía, pero esa era economía agrícola porque Nicaragua era agrícola. Sí. Entonces, pero regresé y conseguí trabajo bueno, yo antes trabajaba de secretaria ahí, en el Ministerio de Economía, pero cuando ya me gradué, ya no era secretaria, pues. Sí. Y entonces, ¿aprendiste algo de italiano? Ay, pues ya se me olvidó, pastor. Lo que aprendí, sí, ya se me olvidó porque era ahí medio opuesto, porque nos daban las clases en español. En español. Ah, qué bendición, qué tremenda ayuda, ¿no? Sí. Y llegaste al Ministerio de Economía nuevamente y ahí conociste, según entiendo, corrígeme si estoy errado, conociste a quien ahora es tu suegra. Sí, ahí conocí a mi suegra, que ella era mi jefa. Entonces, bueno, ella era es una persona muy inteligente, porque todavía está viva. Sí. Y va a vivir muchos años según ella. Amén. Dios quiera, amén. Amén. Y entonces ahí también conocí a Julio, porque él llegaba a ver a su mamá y también a mí. Entonces ahí conocí a Julio y estuvimos de novios un tiempo y luego nos casamos ahí mismo en Managua. Ah, mira, ¿cuánto tiempo fueron novios? Como 2 años. Dos años. Ah. Y entonces ahí hicieron su familia, se instalaron Sí, nos quedamos ahí en Managua. Julio todavía no terminaba de estudiar, él estudiaba, ¿cómo se llama? Agricultura, ingeniero, ¿cómo? Ya me olvidé. Pero algo de agronomía. Zootecnista. Zootecnista. Sí. Ah, mira qué entonces, y yo pues ya estábamos bien hasta que llegó la guerra. Ajá. Teníamos ya los 2 hijos y tuvimos que salir de Nicaragua en el 81. El menor de los niños tenía 6 meses y Julito tenía como 2 años, sí. Porque son 2 años y 6 meses. O sea, una familia recién iniciando. Sí. ¿Y vivían en Managua? Vivíamos en Managua, sí. Y entonces, por causa de la guerra, fueron amenazados. Sí, es que... Cuéntame. Sí, es que el que trabajaba para eso, esas eran instituciones del gobierno. Sí. Y el que trabajaba para el gobierno lo amenazaban. Y más a mis suegros, que ellos pues estaban muy adentrados al gobierno somocista que en ese tiempo estaba. Entonces claro, ellos fueron amenazados y nos dijeron a nosotros: nos vamos si ustedes quieren irse, pero ustedes éramos nosotros y una hija de mi suegra. Ajá, con su familia también. Si ustedes quieren irse, decídanse, nosotros nos vamos. Entonces era una decisión difícil, primero porque yo ya había aceptado al Señor, pero no le entregaba mis decisiones. Ajá, sino que como a la locura, nosotros dijimos que sí porque sí, ¿verdad? Porque no nos gustaba que nuestros hijos fueran a crecer en ese sistema. Entonces decidimos pues viajar.
Y entonces se vinieron tu familia, tu suegra, tu suegro. Y también mi cuñada con su esposo y 2 hijos y ella embarazada. Wow. Éramos 11 personas. Las 11 personas. Sí. Y vinieron, ya tenían algún plan, tu suegra tenía algún plan. Sí, nosotros íbamos para Nueva York, porque la mamá de mi suegro vivía, ahora ya se fue a la presencia del Señor. Doña Mercedes se llamaba ella. Okay. Entonces todos veníamos, ella nos dijo, vénganse para acá. Íbamos para allá, pero el avión hizo escala en Miami. Ajá. Y aquí ya había mucho nicaragüense. Sí. Y un señor que nos llevó a esperar al aeropuerto, que él trabajaba, que era conocido, ¿verdad? Él nos dijo, estando en el aeropuerto, mire, no sé, porque teníamos que cambiar de vuelo. Sí. No se vayan para Nueva York, porque ¿cómo se llama? Donde aceptan a los nicaragüenses y a los entrantes y a los de migración es aquí en Nicaragua, es aquí en Miami, que aquí hay servicios así como para refugiados, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, nos decidimos quedarnos aquí y no nos fuimos para Nueva York. O sea, mira que tu destino final de toda la familia era Nueva York. Era Nueva York. Pero se quedaron en Miami. Pero nos quedamos en Miami. Perdieron la conexión y se instalaron aquí en Miami. Y nos instalamos aquí en Miami, sí. ¡Wow! Ya eso hace 41 años. Mira eso. Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero es tanto tiempo. Pero mire, como aquí la vida se le va rápido a uno. Me parece que fue ayer. Pero así es. Y dentro de eso difícil que es ser migrante, ¿qué ha sido lo más difícil dentro de esos 41 años? Por supuesto, me imagino que los primeros años fueron los más difíciles. Sí, los primeros años muy difíciles porque nos dieron cartas de deportación y nosotros no podíamos regresar a Nicaragua y entonces nosotros decíamos, ¿a dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos para Costa Rica, pues nos vamos para El Salvador. Pensábamos todo, pero porque nos iban a sacar, nos habían mandado cartas. Entonces había programas de ayuda en Canadá. Sí. En Canadá llevaban muchos refugiados y ya desde que uno entraba ahí le daban su residencia. Entonces ese era nuestro mayor deseo. Irse a Canadá. Irnos a Canadá. Pero el Señor, Él tiene la última palabra. Sí. En ese entonces, pues yo, de la misma necesidad que teníamos, porque a veces uno viene a los pies de Cristo cuando más necesitado está. Cuando está tu vida tranquila, pues yo en ese entonces decía, estoy tranquila, soy cristiana, pero no sabía qué era ser cristiana. Uh-huh. Entonces nos decidimos, pues, eso fue un tiempo malo, pero por último salió una ley que hasta recuerdo su nombre, se llamaba Simpson-Mazzoli. Sí. Porque un señor Simpson y un señor Mazzoli fueron los que firmaron. Entonces nosotros entramos en esa ley que decía que todos los entrantes de una fecha, ¿verdad? Sí. Podían ser residentes. Entonces nosotros, ay, gloria a Dios, pues ya nos quedamos aquí con más tranquilidad y trabajando. Los muchachos crecieron, luego tuve otro hijo aquí, sí. Es el menor, tiene 28 años y aquí hemos hecho nuestra vida. Qué bendición, qué bendición. Has estado hablando de que conocías a Jesús en Nicaragua, sí, previo a venirte para los Estados Unidos. Cuéntame de esa experiencia. ¿Cómo entra Cristo? Le voy a contar algo que pasó estando en Nicaragua. Ajá. Cuando Julito, el menor de los muchachos, tenía 2 años, enfermó de gravedad. Al hospital directo. Y los doctores solamente, el pediatra general de ahí me dice, casi no hay nada más que hacer. Nosotros desesperados. Yo lo decía, Señor, ayúdame, pero nada más. Solo decía, ayúdanos, que el niño pase de esto. Entonces mi suegro, yo lo escuché orando en el cuarto, porque ellos eran cristianos desde que eran. Julio es cristiano desde siempre. Sí. Y sus padres también. Entonces yo lo oí orando y él lloraba lo que yo no sabía hacer. Ajá. Lloraba y le clamaba al Señor
le pedía, yo no sé, hasta gritaba, pues, que el niño se salve, y decía versículos bíblicos y todo, y yo decía, yo quisiera aprender a orar así, pero eso es si uno conoce la palabra, y yo no la conocía. Pues todavía no la conozco, estoy en ese proceso. Claro. Entonces eso yo dije, este es un milagro de Dios, y fue un milagro de Dios. El niño después de esa oración, ya el niño amaneció bien al otro día. Wow, y un día más en el hospital me dice, lléveselo para su casa. Gloria a Dios. Y ese fue un milagro que desde ese entonces yo dije, el Señor sí que está con nosotros. El Señor sana. Y después aquí muchas cosas pasan, como pasa toda la vida, ¿verdad? De uno teniendo cosas. Pero en el 2009 me enfermé de gravedad. Tuve cáncer. Oh, wow. Entonces fui donde tenía que ir a hacerme todos los exámenes, y la doctora me dice, tu cáncer es 3 de 4. Sí. ¿Verdad? Me daban números. Y yo dije, el Señor no sabe de números, a Él qué le importan los números. Él, si quiere, hace lo que tiene que hacer. Así es. Yo me entrego a ti, Señor. Yo me di cuenta de que esa necesidad sí me acercó completamente al Señor. Sí. O sea que soy cristiana desde hace bastante, pero yo me siento ahora que mi relación con el Señor es buena. Es intensa. Y quiero que siga siendo mejor. Sí. Qué bendición. Entonces, amén. En ese tiempo, pues me hicieron todo, pasó un año de quimioterapia, de sentimientos malos, pero de mucha oración. Se me cayó el pelo. No podía usar peluca porque me picaba. Entonces ahí andaba ahí peloncita, pero yo dije, bueno, algún día me va a salir el pelo, y algún día, pero lo que más me sentía sana era mi corazón. Mi cuerpo estaba muy golpeado. Una vez me encontré con una señora y me dijo, mira que Daniel con sus amigos en el horno de fuego no se quemaron, así te va a pasar a ti. Pero yo dije, pero yo estoy chamuscada, le decía yo. Pero el Señor de verdad que sí me sacó de ese fuego. Qué bueno. Y creo que a toda la familia, porque mis hijos oraban para que yo me sanara, Julio también, era como una constante oración en la casa, que nosotros así lo seguimos haciendo, porque solo con oración y estar cerca y estar leyendo la palabra de Dios es que uno se da cuenta que sí, Dios es el que gobierna su vida. Amén. Entonces, ¿ahora has sido declarada sana del cáncer? Sí, ya tengo 13 años. Un día de estos me van a hacer otro examen y siempre voy asustada a los exámenes. Sí. Porque pues uno no deja de su humanidad, voy asustada, pero también voy pensando que el Señor por un propósito no permitió que me fuera. A lo mejor todavía tiene más propósito para conmigo, entonces por supuesto. Yo sé que Él va a seguir ayudando. Y mira, yo te quiero felicitar porque estás cumpliendo parte del propósito de Dios. No es que Dios sea perverso, no es que sea malo, sino que te permitió esta experiencia de una enfermedad. Imagínate tú, ya a un nivel 3, 4, significa que había avanzado el cáncer. Y mira, estás ahora contándole a todos los que nos escuchan, les estás contando del poder de Cristo. Eso es parte del propósito. Así es, que tú expongas lo que Dios hace en tu vida. Qué bendición es poder comprobar que el Señor, lo que uno cree en Él y lo que uno afirma en su palabra y en su voluntad, pues se hace una realidad. Míranos ahora aquí testificando del Señor, tú confirmando que Él, cuando te sentías muy mal, estamos hablando de un cáncer en un nivel 3 o 4, y ahora tú estás sano. Qué bendición, me alegra mucho como pastor. Ahora, Dalila, un último mensaje que tú quisieras darle a los que nos escuchan. Bueno, sí. Bueno, yo le quiero decir de que nos acordemos que en Josué
1:9 dice, esfuérzate y sé valiente, que no temas, no temas, ¿verdad? Que yo estoy contigo hasta el fin. Entonces, así mismo, pues, que estemos siempre a la par del Señor, que no nos olvidemos de todas sus bendiciones, de todas las cosas, que pongamos todas nuestras necesidades, nuestra vida completa en sus manos, que Él es el que nos hará caminar bien. Amén, amén. Dalila, mira, qué bendición hablar contigo, saber un poco más de ti y saber que el Señor siempre ha tenido su mano extendida, favoreciendo tu vida, y que seguimos adelante y que me das el privilegio de poder seguir haciendo ministerio pastoral contigo y tu familia. Y como tú lo dijiste, esperamos muchos años por venir llenos de bendición. Amén. Si esta reflexión ha sido de bendición para ti, compártela con alguien más a través de tus redes sociales o directamente por un mensaje y permíteles a otros ser beneficiados por la reflexión en la palabra de Dios. Este es el día, tu programa de reflexión diaria de lunes a sábado.